Hola mis amigos, que el Espíritu del Dios Altísimo abra su entendimiento para comprender la palabra de Él, para comprender sobre todo la voluntad de Él para su vida. Usted entienda lo que Dios quiere y requiere de usted, de mí y de cada uno de nosotros. Hoy yo quería responder una pregunta que alguien que dice así: obispo, yo leo la Biblia, pero yo no consigo entender por qué sacrificaban animales para ofrecer en el altar para Dios. ¿Por qué sacrificaban animales para ofrecer en el altar para Dios? Es una buena pregunta, una pregunta que va a aclarar muchas dudas de mucha gente que no entiende la grandeza del sacrificio, la necesidad del sacrificio. Vea solamente, el sacrificio de animales no había cuando Dios creó los cielos y la tierra. Él hizo todo perfecto, todo era perfecto. El Edén era perfecto, los animales eran perfectos, la tierra era perfecta, era un jardín. Entonces, ¿qué sucedió con el pecado de Adán y Eva? Con el pecado de Adán y Eva, entonces vino la muerte, suscitó la muerte. Porque Dios es justicia, Dios es pureza, Dios es grandeza, Dios es perfecto. ¿Y cómo es que Él podría comulgar o tener comunión? ¿Cómo una persona podría tener comunión con Dios, mejor diciendo, si ella tenía pecado? ¿Cómo? No había condición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber muerte, tiene que haber sangre para que Dios pueda perdonar el pecador. Y eso antes de la venida del Señor Jesús. Pero cuando Jesús vino, Él fue un sustituto del sacrificio, de todos los sacrificios. Yo voy a explicar más al respecto. Pero primero yo quería que usted entendiera lo siguiente. ¿Cómo era perfecta la tierra, los animales, como todo era perfecto? Entonces, no había pecado. Y no habiendo pecado, había vida. Plenitud de vida en la tierra. La tierra era un pedazo del cielo. Ahora, a partir del momento en que hubo un pecado de Adán y Eva, entonces hubo la separación del hombre con Dios. Separación del hombre de Dios. Dios se separó del hombre, del ser humano. Entonces, para que el hombre tuviese la oportunidad de redimirse con Dios, tenía que haber muerte. Él tenía que morir, el pecado tenía que morir, el pecado de él tenía que morir. El pecado de él tenía que ser sepultado con él a través de la muerte. ¿Qué es lo que sucedió? Al pecar contra Dios, para abrir una oportunidad para el hombre llegar hasta Dios, si matase a Adán y Eva, no tendría humanidad, interrumpiría la creación. Pero Dios sustituyó la muerte de las personas, el sacrificio de las personas, por el sacrificio de los animales. Entonces se agarraba un animal perfecto. Perfecto quiere decir que no tiene pecado. Un animal tiene que ser perfecto y que no tuviese pecado.
Entonces aquel animal era sacrificado en el lugar del pecador. Dios hizo eso. Cuando Adán y Eva pecaron, Él tomó un animal y sacrificó ese animal. Y de este animal Él hizo la ropa para Adán, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. A partir de ahí, entonces comenzó el camino del sacrificio. Porque antes el hombre andaba con Dios en su total y perfecta comunión y paz. El hombre no tenía conciencia, no tenía pecado, era puro. Entonces, cuando él pecó, entonces Dios, el propio Dios agarró un animal, lo mató, lo sacrificó y la sangre de aquel animal vendría a perdonar, a posibilitar el perdón del hombre. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que aquel animal que Dios mató para hacer la ropa de Adán y Eva simbolizaba a Jesús, que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Por eso es que Jesús era perfecto. Él no tenía pecado. Él solo podría ser sacrificado si no tuviese pecado. Y Él no tuvo pecado. Por eso, el sacrificio de Jesús fue por toda la humanidad. Jesús murió por todos nosotros. Dio la vida de Él por todos nosotros. Entonces, a partir de Génesis, comenzó el proceso de sacrificios de animales. Usted se acuerda cuando Caín mató a Abel. Antes de matarlo, Caín envidió la ofrenda que Abel había dado para Dios. Entonces, cuando ellos ofrecieron ofrendas para Dios, la ofrenda de Caín no fue aceptada porque era impura. Era de cualquier manera, no tenía santidad. En cuanto a la ofrenda del sacrificio de Abel, fue perfecto. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces el fuego descendió, mostrando que Dios había sido aceptado. Dios había aceptado el sacrificio de Abel, pero no había aceptado el sacrificio de Caín. Caín entonces mató a su hermano por envidia. Y ahí fue maldecido. Muy bien. Cuando Noé salió del arca, la primera cosa que él hizo fue sacrificar a Dios. Él sacrificó animales para Dios. Como que diciendo, oh Dios mío, perdone mis pecados, los pecados de mis hijos, en fin, de mi esposa, de mis hijos. Entonces Dios aceptó aquella ofrenda de Noé. Después Dios aceptó la ofrenda de ¿quién más? Él aceptó la ofrenda de Abraham. Abraham hizo ofrendas de sacrificio para que Dios oyera, atendiera, o él Abraham pudiera agradar a Dios, mostrando así su fe. Abraham fue un amigo de Dios, pero aún así él tenía pecado. Entonces Abraham también tuvo que sacrificar. Entonces, en la ley judía, en la ley de Moisés, la ley no es de Moisés, porque antes de Moisés, los otros hombres sacrificaban también para Dios. Pero en la ley de Moisés, en el Viejo Testamento, usted ve muchos sacrificios que eran hechos. Allá en Levítico, la tribu de los sacerdotes, la tribu que hacía sacrificios, la tribu que hacía sacrificio para Dios.
¿Qué es lo que esa tribu? ¿Cómo funcionaba esa tribu? Entonces, había el sacerdote, levitas. Entonces, ellos trabajaban el día entero allá en el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto. Entonces, cuando un hombre o una mujer había cometido un pecado, de acuerdo con la gravedad de su pecado, entonces él traía la ofrenda de sacrificio. Ahora era paloma, a veces era cabrito, ovejas, en fin, bueyes. Entonces ellos iban y entregaban los animales para el sacerdote, y los sacerdotes, solo los sacerdotes, podían hacer el sacrificio de aquellos animales. Entonces, aquellos sacrificios limpiarían el pecado de aquella persona. Era así que funcionaba el sacrificio. A partir de la ley, después de que vino Jesús, Jesús vino al mundo como Cordero. Él es llamado de Cordero de Dios. Usted ya debe haber leído acerca de eso en el Nuevo Testamento. Cordero de Dios. Juan Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quita el pecado de una sola persona. Ese Cordero de Dios, no quita el pecado de una sola persona. Él quita el pecado del mundo entero. Jesús murió por todo el mundo, por toda la humanidad. Ahora, para que la humanidad sea perdonada, toda la humanidad, cada persona que hace parte de la humanidad, tiene que aceptar los términos de Dios, aceptar los términos del sacrificio, que es no pecar más. Ella hace, Jesús vino, murió, dio la vida por él, por todos nosotros, pero las personas tienen que sacrificar. Las personas también tienen que sacrificar sus vidas para mantenerse en la santidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la ofrenda de sacrificio, es justamente eso. No es que nosotros vamos a matar animales, nosotros no vamos a matar animales, no vamos a matar a nadie, pero no vamos a hacer de forma ninguna un sacrificio de sangre, así, física. El sacrificio de sangre es una cosa personal. ¿Se acuerda que Jesús dice: quien quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Entonces, negarse a sí propio significa un sacrificio. Tome su cruz, que es muerte, sacrificio, y sígame, es sacrificio. Porque una vez que usted acepta al Señor Jesús y comienza a vivir dentro del patrón bíblico, dentro del patrón que Jesús quiere, entonces el mundo se va a volver en contra de usted. Entonces, para usted seguir Jesús hoy es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque la voluntad humana siempre tiende a prevalecer sobre la voluntad de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, la persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, en la realidad, ella no está aceptando apenas el sacrificio que Jesús hizo por ella, pero ella está combinando su voluntad, su vida, con aquel sacrificio que Jesús hizo. Exactamente lo que sucede cuando participamos de la Santa Cena. La Santa Cena es que el pan, Jesús agarró el pan, cortó y repartió a cada discípulo. Y dijo: este es mi cuerpo que es dado por vosotros, es sacrificado por vosotros. Agarró la sangre, el jugo de uva, que representa el vino en aquella época. Y agarró el vino y él tomaba juntamente con todos sus discípulos. Y mire, el cáliz de vino que Jesús dio a sus discípulos era uno solo, cada uno bebió un poco.
Cada uno bebía del mismo cáliz que Jesús bebió. Eso tiene que ser entendido. Quiere decir, el sacrificio, quiere decir, oiga, quien concuerde conmigo, quien concuerde con mi sacrificio, quien acepte esa nueva alianza, porque antiguamente la alianza era hecha con sangre de sacrificio de animales. Ahora el sacrificio fue hecho con Jesús, con sangre del propio Señor Jesús, simbolizando en la Santa Cena por el vino. Entonces, cuando nosotros concordamos en la Santa Cena, concordamos con Jesús, yo acepto al Señor, yo prometo, yo me arrepiento de mis pecados. Arrepentimiento no es un sentimiento, arrepentimiento es una práctica que usted deje el pecado para vivir una vida íntegra, recta, temiente a Dios, en la verdad, con la verdad. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, nosotros participamos del sacrificio de Jesús simbólicamente. Pero nosotros también asumimos el compromiso con Él, con Jesús, en la Santa Cena, de también sacrificar nuestra vida, nuestra voluntad, los deseos y codicias de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Y eso es sacrificio. Y es más difícil el sacrificio en los días actuales que en los sacrificios en los días antiguos, en la época de Moisés y también Abraham, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil el sacrificio. El sacrificio de la ley eran los animales, pero el sacrificio hoy son las personas, la voluntad de las personas. Entonces, para poder casarme con Esther, yo tuve que sacrificar mi vida de soltero, mi vida de libertad, mi vida de libertinaje. Yo tuve que sacrificar mi vida por ella y ella para poder también aceptar ese compromiso conmigo. Ella tuvo que dejar la vida buena que ella tenía en casa, que ella no tenía que lavar ropa interior, no tenía que lavar ropa, no tenía que planchar, no tenía que cocinar, nada de eso, cuidar de la casa, nada de eso. A partir del momento en que ella nos casamos, entonces mi voluntad fue para agradarla y la voluntad de ella es para agradarme, uno sirviendo al otro. Ese servicio mutuo entre el matrimonio es un sacrificio mutuo que los matrimonios tienen que hacer el uno por el otro para que el matrimonio tenga una vida, se prolongue por toda la vida. Entonces, cuando no hay un sacrificio de nuestra parte uno para con otro, entonces el matrimonio se deshace. La misma cosa con Jesús. Sí, yo creo que Él sacrificó por mí y por acaso yo hablo no, pero Jesús ya sacrificó por mí, yo no tengo que sacrificar. Es mentira, es un engaño, es una ilusión, es una doctrina satánica. Usted tiene que sacrificar todos los días y es más difícil usted sacrificar su voluntad, nosotros sacrificar nuestra voluntad, nuestro yo, que sacrificar un animal. Un animal muere y uno coloca otro en el lugar de él y uno puede matar cuantos animales quisiéramos. Por eso es que allá donde está escrito que sacrificios de animales, holocaustos, Dios se agrada de la obediencia más que sangre de animales. Entonces, esa obediencia es nuestro sacrificio. ¿Obediencia qué? Obediencia a la palabra de Dios. Jesús dice, quien me ama, oye mi voz y me sigue. Quien no me ama, no me sigue. Entonces, quien es de Dios, vive en el sacrificio. Todos los santos días, toda santa hora, todo momento. Usted tiene que perdonar sus ofensores. Usted tiene que dar la otra mejilla. Usted tiene que andar en la segunda milla, etcétera, etcétera. El sacrificio para que usted siga a Jesús es constante. Entonces, amiga y amigo, yo no sé si estoy siendo claro. No sé si estoy consiguiendo hacerme entender, pero el sacrificio de animales
fue sustituido por el sacrificio de Jesús. Ahora, nuestro sumo sacerdote Jesús, quien ofreció, el propio Señor Jesús, quien es el sumo sacerdote, se ofreció en nuestro lugar. Pero nosotros, para seguirlo, el sumo sacerdote, nosotros obligatoriamente tenemos que sacrificar nuestro yo, nuestra voluntad. Y es por esa razón que muchos cristianos, entre paréntesis, muchos hermanos que existen entre las iglesias, porque ellos quieren agradar la voluntad de ellas, independientemente si es la voluntad de Dios o no. Entonces usted ve malos cristianos, cristianos fracasados, cristianos viviendo una vida mezquina, miserable, una vida sin sal, sin sabor, cosa ninguna. ¿Por qué? Porque esas personas, ellas creen en Jesús, ellas creen en la Biblia, pero no practican, no sirve de nada. ¿De qué sirve usted conocer toda la Biblia y no practicarla? Es el caso del diablo. Es el caso del diablo. Santiago habla, hasta los demonios creen en Dios y ni por eso dejan de ser demonios. Entonces, esa creencia tiene que ser acompañada del sacrificio, de la vida diaria. Es el matrimonio, es como un matrimonio. Nosotros tenemos que sacrificar nuestras voluntades. Por ejemplo, si yo no soy de esos, pero quiero hacer lo siguiente. Yo hoy voy a sacar un descanso de Esther. Voy al cine, voy al baile, voy a la playa, voy a vivir una vida. No sirve, ella no va a aceptar. Ni yo aceptaría que ella hiciera lo mismo. Hoy yo quiero pasar el día en la casa de mi mamá, de mi papá. Se puede quedar en casa, queda voluntad. Pero, ¿qué es eso? Ella se casó conmigo. Nosotros somos un solo cuerpo. No hay cómo separar ese matrimonio. La misma cosa, no hay cómo separar nuestra alianza con el Señor Jesús. Él dio la vida por nosotros, nosotros damos la vida por Él. Entonces, eso es sacrificio. Por eso nosotros hablamos mucho sobre el sacrificio. Nosotros hemos enseñado el sacrificio. Pero el sacrificio, por ejemplo, usted quiere alcanzar una cosa, por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo. Usted ya hizo de todo, oró y no aconteció nada. Ayunó, no sucedió nada. Todo eso que usted hace, que hizo, es simple, es más simple. Lo difícil es sacrificar sus pecados. Porque ayunar, usted deje de comer, es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero es fácil de hacer. Digámoslo así, práctico. Sacrificar vigilias no es difícil, no es sacrificio. El sacrificio real, mayor, que duele, es el sacrificio de nuestra voluntad, de la satisfacción de nuestro yo. Eso es difícil. Es eso lo que es complicado. Y es por eso que muchos son fracasados. Por eso porque ellos no quieren sacrificar la voluntad a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos, agarre su ofrenda, agarre todo lo que usted tiene. Porque ahí la cosa queda difícil. Es realmente sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra un objeto que le gusta mucho, todo lo que a usted le gusta mucho, todo lo que a usted le gusta, es todo lo que usted tiene. No es cuestión de dinero, no es cuestión de oro, de casa, no. Es todo. No sirve de nada usted colocar su casa en el altar, su gran ofrenda, un montón enorme en el altar y continuar en el pecado. No sirve. O da. No da. Es la misma cosa que el sujeto llegar a la mujer y decirle, oiga, mujer, yo voy a casarme contigo, todo lo que es mío es suyo, usted hace lo que usted quiera, yo te doy una tarjeta de crédito, usted puede comprar aviones y viajes y casas, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero una cosa yo hago cuestión, yo no voy a ser fiel a usted. Yo tengo otras mujeres. ¿Usted aceptaría eso? Pues claro que no. Si usted lo ama, usted no va a aceptar eso.
Claro, cuando no hay amor, así acepta cualquier cosa. Pero cuando hay amor, cuando hay alianza, cuando hay matrimonio verdadero, cuando hay dignidad, carácter, la persona no acepta eso. Yo no aceptaría de parte de ella para conmigo, ni ella aceptaría de mi parte para con ella. Así mismo es con Jesús. Él no acepta que usted dé todas sus ofrendas, ser diezmista, colocar todo en el altar, pero no dejar su pecado, no dejar la amante o el amante, no dejar la vida errada, dar. Cuando nosotros llevamos a las personas al sacrificio de la vida en el altar, es todo. Incluso las ofrendas, porque en las ofrendas, la ofrenda representa nuestro yo, nuestra voluntad, representa nuestra alma. Entonces, cuando colocamos en el altar nuestra ofrenda, es nuestra sangre. La sangre que fue derramada en la cruz también representa nuestra sangre. La sangre que fue derramada por Jesús en el altar. Nosotros también derramamos nuestra sangre cuando nos despojamos de una vida irregular, de una vida errada, para vivir la voluntad de Dios. Entonces nosotros colocamos nuestra vida en el altar. Vivimos para nuestro Señor y nuestro Señor vive para nosotros. Entonces solamente hay esos que son salvos, porque los otros no van a ser salvos justamente por eso, porque no quisieron sacrificar, aunque hayan participado en la Santa Cena, tuvieran comido del pan, bebido de la sangre de Jesús, etc. Pero no van a participar de la salvación eterna, de la Santa Cena en el cielo, justamente por eso, porque no sacrificaron sus pecados. Entonces la sangre representa vida. Jesús dice que la sangre del animal está la vida en la sangre que corre, que tiene que correr, que es para perdonar pecados. Esa sangre es nuestra voluntad. No es que yo dejando de pecar, yo estoy nuevamente haciendo un sacrificio como en los tiempos antiguos. No, yo estoy sacrificando mi yo. Eso es obligación mía todos los santos días. Todos los santos días. Es obligación suya. Usted que quiere seguir y ser agradable, agradar a Dios, usted tiene que sacrificar. Es como el salmista dice: ¿qué daré al Señor por todos los beneficios que ha hecho para conmigo? Tomaré el cáliz de la salvación. El cáliz de la salvación es el cáliz de la sangre, de nuestra voluntad, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestro egoísmo. Colocar nuestro orgullo de lado, pedir perdón. Cuando nosotros tenemos que perdonar, las cosas se invierten, también tenemos que pedir perdón por causa del resentimiento, del odio. Nosotros tenemos que pedir perdón, aunque estuviéramos sido injusticiados. Entonces todo eso es la sangre. Significa la cruz, la muerte de nuestro yo a cada día. Por eso es que Pablo llegó al punto de decir: para mí, morir es lucro, porque a partir de que yo muero, pronto, acaba mi sacrificio, yo sepulté mi carne, mi yo, ahora estoy con Jesús por el resto de la eternidad. No voy a agarrar riesgo de perder el perdón de Dios, la salvación, mi salvación. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Yo espero haberle resuelto esa duda de no entender el sacrificio de animales. Los animales pobrecitos eran sacrificados y tenían que ser perfectos. Ellos eran sacrificados en el lugar del ofrendante, porque el ofrendante tenía pecado. ¿No? Cometió adulterio, entonces, de acuerdo con el grado
entonces él tenía que ofrecer un determinado animal perfecto para Dios. Es así. Hoy, cada uno es un animal, cada uno es un cordero en el altar de Dios. Usted tiene que ofrecer su vida por libre y espontánea voluntad, de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Usted quiere ser salva, haga eso, sacrifique su yo, sacrifique su orgullo, su prepotencia, sacrifique su corazón, sus deseos, sus codicias, sacrifique todo en el altar. Y entonces Dios va a satisfacerlo a usted con los deseos de su corazón. Vea qué bueno. Nos da un nuevo corazón con deseos que vengan a agradarlo. Dios los bendiga entonces a todos y hasta mañana en nombre de Jesús. Amén.